Buenas tardes. Hoy vamos a hablar sobre la gamificación. La gamificación son las dinámicas y mecánicas de juego aplicadas en entornos no lúdicos con la finalidad de conseguir un cambio de conducta en los estudiantes. Esto lo afirman muchos autores, tales como Ima Marín, Hierro, entre otros, como Wharton, Werhard, Hunter. ¿Qué componen los elementos de la gamificación? Bueno, la gamificación está compuesta por las mecánicas, las dinámicas y los elementos de juego, pero al llevarse a entornos no lúdicos, se tienen que extraer solamente la parte conceptual del modo de uso de la gamificación. ¿Qué puntos veremos? Vamos a ver qué es la gamificación, cuáles son los elementos de la gamificación, cómo se aplica en la educación, los elementos básicos de la gamificación, cómo lograr la motivación en los estudiantes, cuáles son las buenas prácticas en la gamificación y qué herramientas utilizar para gamificar. Comencemos. La gamificación, como decíamos en un principio, son las mecánicas y dinámicas de juego que se aplican en entornos no lúdicos, o en entornos sin juego, con el fin de cambiar la actitud de los participantes, a fin de que logren realizar una actividad que nosotros le propongamos, sin poner resistencia. ¿Cuáles son los elementos de la gamificación? Son la dinámica de juego, las mecánicas de juego y los elementos de juego. En las dinámicas de juego son aquellas situaciones que genera el jugador del videojuego con las mecánicas dadas. Ahí se encuentran las emociones, la narración, las barras de progreso, para ver el avance. ¿Qué son las mecánicas de juego? Las mecánicas describen los componentes jugables o no de forma y los cuales conforman ese videojuego, como son los retos, las recompensas, el trabajo cooperativo, las competencias que se generan. Es cuando se da la competitividad, la retroalimentación, llamado el feedback, y los elementos son los que intervienen dentro de la gamificación, como son los puntos, las medallas, los rankings, las insignias, los logros, los avatares, las monedas virtuales llamadas bienes virtuales, objetos. ¿Cómo llegamos a impactar en la educación? La gamificación puede lograr el cambio de conducta siempre y cuando se busque que el estudiante mantenga la motivación y no pierda la motivación. Como indicaba el autor del libro La teoría de flujos, nosotros debemos mantener el flujo en el estudiante, con la finalidad que éste logre cambiar su opinión o perspectiva sobre una actividad y estar predispuesto a realizarla, sin oponer ninguna resistencia negativa. Para esto, dentro de la gamificación existen muchos modelos. Uno de los modelos se llama SARM, la cual especifica que para gamificar debemos definir, modificar, mejorar y sustituir. Debemos redefinir utilizando la gamificación para alterar radicalmente los métodos de una forma previamente imposible. Modificar, utilizar juegos a la gamificación para cambiar, rediseñar métodos previos. Mejorar, utilizar juegos o la gamificación en un sustituto de juego. También hablan que tenemos que tener muy claro
¿Qué diferencia hay entre un juego y un juguete? Mientras un juguete es algo muy superficial que depende del usuario, un juego está compuesto por las mecánicas, tiene reglas, busca un fin. La gamificación genera compromisos, permite superar la resistencia que omite el participante hacia una actividad. ¿Cómo lograr la motivación del estudiante? Bueno, debemos buscar mediante esta motivación superflua que se genera con la gamificación, que es una motivación extrínseca, lograr factores que influyan intrínsecamente en el participante para que esa motivación cambie y se vuelva una motivación intrínseca. Eso va a depender de las estrategias que usemos nosotros para motivar al estudiante. ¿Cuáles son las buenas prácticas de la gamificación? Uno de ellas es identificar criterios de éxito, considerar las otras opciones, enlazar con una necesidad de negocio, crear una historia y contexto, poner a la ciencia de tu parte, transparencia en los puntos y premios, crear reglas simples, mantener clasificación realista, un buen uso de niveles e insignias, testear la experiencia de usuario. ¿Qué herramientas conocemos para gamificar? Existen una innumerable cantidad de herramientas. Mencionaremos 4 herramientas, cuáles son ClassDojo, ClassCraft, Edmodo y Duolingo. Las 2 primeras son herramientas que permiten al docente crear un entorno gamificado y que el mismo docente genere las propias estrategias y actividades a medida que va avanzando y administre y gestione el proceso de la gamificación a medida que va avanzando la clase. En el curso de Edmodo es similar, con la ventaja que adicionalmente puede generar participación al ser una red social educativa que permita la comunicación asíncrona y sincrónica de sus participantes para trabajar de forma colaborativa, creando microbloggings, y el profesor puede asignarles ante ellos unos puntajes valorativos por su participación. Duolingo es un proyecto social que permite el aprendizaje de idiomas. Entonces, cuando un docente quiere enseñar idiomas, en el caso de ser el mismo lenguaje, puede usar el mismo lenguaje para la carrera de comunicación y favorecer el aprendizaje de los estudiantes. Para ello, la idea es que tanto docente como herramienta sincronicen sus actividades y se apoyen mutuamente el docente de la herramienta para que el estudiante al ingresar mantenga la relación e hilación de las clases realizadas. Bueno, muchas gracias. Comparto las referencias utilizadas y será hasta una próxima oportunidad.